Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 4 del mes número 5 para nuestra última hora de clase, ¿sí? Nos encontramos en estos momentos en el área de ECA, Educación Cultural y Artística, ¿sí? Denme un momentito, por favor. Voy a compartir pantalla. Listo, ahí se encuentra nuestra plataforma, ¿sí? Nosotros en la clase anterior habíamos podido ver sobre el patrimonio cultural. Habíamos visto el patrimonio cultural tangible, el intangible, la división, el natural, etcétera, ¿verdad? Habíamos podido conocer ciertos tipos de contextos y ver la diferencia que tiene cada una de ellas. Igualmente pudimos ver algún ciertos tipos de ejemplos, en este caso de nuestro país, ¿verdad? De lo que viene siendo, por ejemplo, las Islas Galápagos, lo que viene siendo también las festividades que nosotros tenemos a lo largo de varias fechas dentro de nuestro país. También lo que viene siendo ya el material, en este caso tangible, como son, por ejemplo, las iglesias, el parque, los parques, en el natural, etcétera, ¿verdad? Todo eso pudimos ver en este caso, la clase anterior sobre ese patrimonio cultural que nosotros tenemos especialmente en nuestro país, ¿sí? El día de hoy vamos a tener otra clase, pero en este caso nos vamos a enfocar en la arquitectura, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de lo que viene siendo la división de las artes, tenemos varias divisiones, artes mayores, artes menores, tenemos unas siete importantes que las conocemos como las siete bellas artes. Y dentro de esas siete se encuentra justamente la arquitectura. En ocasiones quizás, bueno, no en ocasiones, para poder ser quizás un buen compositor de musical, también para ser un buen, en este caso, bailarín de danza, por ejemplo, también para poder escribir buena literatura, etcétera, o incluso pintura, para poder hacer buenas pinturas, se necesita de educación del mismo, ¿sí? Si es pintura, por ejemplo, los materiales, la combinación de colores, los tipos de técnicas, tanta cosa que es para la pintura. Igualmente para la danza, para la música, las partituras en la música, ¿verdad? Etcétera. Pero de entre todas ellas, porque son siete, ya dijimos cuatro, también tenemos lo que viene siendo el teatro, por ejemplo, tenemos también adentro de esta clasificación la arquitectura. Y la arquitectura, quizás, por decirlo de ese modo, es una de las que en este caso se la considera no solamente como algo artístico, si queremos decirlo así, aunque sí lo es, sino también incluso como una carrera técnica, ¿verdad? Es como que si estuviéramos diciendo un doctor, un abogado, quizás un profesor, etcétera. La arquitectura también forma parte de quizás esas carreras que son importantes, imprescindibles, pero que al mismo tiempo también se la puede considerar como algo artístico, ¿sí? O sea, tiene esa dualidad, si queremos verlo de esa manera, y que obviamente requiere de mucho conocimiento y también bastante conocimiento de lo que es matemático, ¿sí? Generalmente las artes no tienen en este caso, un conocimiento muy profundo de lo que viene siendo las matemáticas, pero en la arquitectura sí se lo necesita, sí se necesita ese tipo de conocimientos para, obviamente, poder hacer muy bien lo que viene siendo su trabajo, ¿verdad? Entonces nos dice, por ejemplo, ¿qué es la arquitectura? Denme un segundo. Ya, ahí para hacerla más grandecito, ¿sí? Listo, perfecto. Caballero Michael, ¿sería tan amable en ayudarme con esta diapositiva, por favor? Nos pregunta, ¿qué es la arquitectura? ¿Podría ayudarme? Gracias. A ver, ¿cuál? ¿La parte Ajá, negrita o la de arriba? toda la diapositiva, por favor. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura Ujú. es el arte y la técnica de concebir, diseñar y construir edificaciones que funcionen como hábitat para el ser humano, ya sean viviendas, lugares de trabajo, de recreación o memoriales. ¿La trabajo también? Sí, por favor. En un sentido estricto, la arquitectura es
inherente a la civilización humana y no puede escaparse de ella mientras se viva en la sociedad. Muchísimas gracias, caballero Michael. Así es. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, señorita Esperanza, si yo le pregunto a usted cuatro cosas que necesita el ser humano para poder, quizás por decirlo, sobrevivir o para poder tener quizás un chance, por decirlo así, para poder tener otro día, otro día, otro día, ¿cuál usted sería las cuatro cosas que un ser humano necesita? Cuatro en total. Señorita Esperanza, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Listo, dígame, según su percepción, lo que usted cree. Bueno, ya cuatro, digamos solo cuatro. Cuatro cosas que las personas necesitemos para vivir definitivamente. Que si no, no hubiera eso, sería complicado, muy complicado. Claro, yo digo que es vivienda, el lugar, el trabajo, recreación, ajá, esas, ¿no? En la Claro, memoria, está muy esas bien. son Ajá, para el ser humano necesita. Gracias. ya, está muy bien. Vivienda, comida, trabajo, hasta incluso vestimenta, podemos decir. Porque por último, si una persona se encuentra en un momento muy, muy bajo de su vida, si de repente llega a aparecer desnudo o desnuda en la calle, pueden cogerlo los policías por, como, tiene un nombrecito eso, algo de decencia pública, algo así, y se me fue el nombrecito, pero tiene un nombre eso. Exacto. Entonces, las personas necesitamos para poder sobrevivir definitivamente comida, vestimenta, una vivienda y gracias con todo eso para poder seguir solventando todas esas tres cosas, el trabajo. Exactamente. Entonces, aquí tenemos también lo que es la arquitectura. Para nosotros quizás también, obviamente, tener una casa, el lugar donde vamos a trabajar, ya es una edificación que ya está puesta. Pero aunque parezca mentira, la edificación, la arquitectura, cómo está diseñada, habla bastante de la sociedad, de la cultura e incluso el tiempo el que estamos viendo. Si ustedes están estudiando, por ejemplo, historia o algo así, y ven una iglesia hecha de determinada manera o con un diseño de determinada manera, allá, siglo XVI, siglo XIV, siglo XII, siglo tal, por decirlo así. Ajá. Entonces, esta estructura es importante también porque refleja lo que tiene la sociedad, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, la arquitectura, los diversos estilos y modos de la arquitectura en la historia humana, de hecho, reflejan mucho de las condiciones y momentos de su pensamiento, ya sea en términos artísticos o pragmáticos. De hecho, su conocimiento se basa en tres principios fundamentales: belleza, firmeza y utilidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las casas antiguitas, quizás por decirlo así, tipo que se encuentran en un centro de una ciudad, o quizás incluso en las películas antiguas, vamos a ver que tienen muchos diseños las casas, bastantes, bastantes diseños. Deme un segundo, déjeme ver si encuentro. Bueno, tienen mucho diseño, un diseño muy diferente en el que podamos ver en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en lo que es ahora, se trata de tener un sentido más utilitario. ¿Qué quiere decir? Un sentido de que las edificaciones sean útiles. No hay necesidad de que la edificación se vea bonita, se vea guapa, que adornitos, que no están mal, pero anteriormente era como el centro, por decirlo así, que la edificación tuviera ese tipo de lugar, de esa visión vistosa, por decirlo así. Pero ahora se trata a que sean más funcionales. A veces vemos esos edificios completamente rectos, completamente cuadrados, con lo que, con el ventanal y punto. Nada más. Pero ¿qué sucede? Que eso es de ahora. ¿Por qué? Porque se trata de que las edificaciones sean funcionales, mientras que antes se trataba mucho también de la estética.
Entonces, a veces, si ustedes pueden ver en alguna serie antigua, alguna película antigua, quizás ven uno de esos cuartos tipo de la era victoriana que tiene muchos doseles, muchas telas, la ropa también, los accesorios, el tipo también de mueblería que tenía bastantes adornos, etcétera. Todo eso ha cambiado porque ahora se trata de darle algo racional, incluso se le dice una estructura racional, funcional, etcétera. Tanto incluso que ahora está muy, bueno, sí, muy de moda, si queremos decir, el funcionalismo, el racionalismo, pocas cosas en la casa, solo lo necesario, por decirlo así. La arquitectura, el primer tratado sobre saberes arquitectónicos proviene del siglo I antes de Cristo y se trata de arquitectura de Romano Virtubrio. Sin embargo, el empeño por fabricar estructuras y ambientes hermosos, útiles y duraderos procede con creces a dicha época de la humanidad. Las grandes obras de las culturas antiguas que hoy en día sorprenden por su hechura, como las pirámides de Egipto, las ciudades de piedra mesoamericanas, los templos de la antigüedad greco-romana o los habitáculos cristianos de Capadocia, son apenas algunas pruebas de ello, ¿verdad? Por la belleza, por cómo están construidos, por sus edificaciones, por lo que viene siendo la arquitectura, que obviamente es una gran diferencia a cómo ahora nosotros estamos construyendo los edificios. No sé si han podido ir al centro de la ciudad, por lo menos yo en estos momentos vivo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, obviamente por el centro de Guayaquil, bueno, no centro, sino más bien por la zona tipo San Marino, cosas así, las edificaciones que hay en el norte, que hay en Vieja, Nueva. Hay edificaciones, pero no tienen un diseño, quizás por decirlo, que se lleve a lo estético, sino más bien a lo funcional, ¿sí? Y aquí nos dice justamente también algunos tipos de arquitectura por su funcionabilidad: arquitectura religiosa, militar y civil. Estas tres tipos de funciones a lo que se nos necesita, lo religioso, lo militar y lo civil, va a ser que sean muy diferentes una de cada una, ¿sí? Señorita Estefanía, ¿se encuentra? ¿Podría ayudarme, por favor, con lo que dice arquitectura religiosa? ¿Qué quiere decir esto de la arquitectura religiosa? ¿Se encuentra, señorita Estefanía? No, listo. Caballero Elvis, ¿se encuentra? ¿Podría ayudarme, por favor, con esta primera parte, lo que nos dice arquitectura religiosa? Buenas tardes. Buenas. Arquitectura religiosa, aquellas cuyas obras tienen funciones de adoración como las iglesias, los templos, los monumentos, músicos, etcétera. Muchísimas gracias, caballero Elvis. Ajá, ¿qué sucede? Que este tipo de arquitectura es especial, ¿verdad? Podemos ver las capillas, podemos ver incluso, tiene un nombrecito, pero ahorita se me fue. Ese eslabón más alto para que justamente pueda estar en este caso, el cura dando su misa, un lugar amplio para poder poner todas las sillas o toda la sección donde se puedan estar las personas que van a esta iglesia, etcétera. Entonces, depende a la función que se lo va a usar. En este caso, la arquitectura religiosa tiene una función, por lo tanto, también tiene un tipo, por decirlo así, de manera en que va a estar hecha su arquitectura. Tenemos, por ejemplo, la militar, aquella que se propone edificaciones de uso estratégico, táctico o defensivo, como son los castillos, las murallas, los cuarteles, etcétera. Obviamente, este tipo de arquitectura va a ser muy diferente porque tiene un fin. En este caso, el fin sería proteger lo que se encuentra dentro de las murallas, por decirlo de esa manera. Cuando ha habido películas de guerra o series, podemos ver a veces que hay hasta incluso un puente, un tipo de puente, una puerta que parece como un puente que tienen que abrir, cerrar. En este caso era justamente para dar ingreso a determinadas personas, a una cantidad y no a todos. También las edificaciones que son grandes, sin ventanas, porque cualquier ventana puede caer cualquier cosa. Edificaciones duras, redondeadas, donde podía haber también agua, un tipo de zanja, etcétera. Entonces son tipo de edificaciones que justamente se los usa para la cuestión militar y que no va a ser como que si fuera un edificio normal del gobierno, por ejemplo, para que todo el mundo ingrese.
Y en arquitectura civil nos dice aquella que concibe estructuras y espacios para el uso de los ciudadanos de a pie, desde casas y edificios hasta plazas, monumentos cívicos o espacios culturales como teatro, bibliotecas, escuelas, etcétera. Ya viene siendo una arquitectura más general, ¿verdad? Los lugares, las casas, edificios, monumentos, etcétera. Todo donde va a estar más que todo la población, ¿verdad? La población civil. Eso es por su funcionabilidad. Y aquí vemos los ejemplos, ¿verdad? La arquitectura religiosa tiene cierto tipo de cuestión vistosa, en este caso una estética diferente a, por ejemplo, la arquitectura militar, que la vemos más dura, más ruda, más fuerte, si queremos verlo de esa manera. Obviamente no tiene todas estas ventanales, como por ejemplo en la arquitectura civil, porque eso obviamente crearía, en este caso, un punto en el que podría ingresar quizás los enemigos, especialmente en la antigüedad y todo eso, ¿verdad? Por eso es que la vemos de ese tipo de edificación bien dura. Y la civil ya es más como para que ingrese todo el mundo, ¿verdad? La población en general, en este caso. También tenemos lo que nos dice técnicas de construcción, o sea, la técnica, la manera, la forma en la que se hizo, ¿sí? Caballero Julio César, ¿se encuentra? ¿Podría ayudarme, por favor, con esta primera? ¿Arquitectura estilística o histórica? La voy a hacer un poquito más grande. A ver. Ahí está. ¿Arquitectura estilística o histórica? ¿Se encuentra, caballero Julio César? Sí, licenciada. Listo, ayúdeme, por favor, ¿sí? En la primera no. Sí, arquitectura estilística o Dice, histórica. ya dice, aquella que se conecta con la tradición de lo que proviene y que ha producido piezas tradicionales, duraderas, empleando métodos e imaginarios heredados. Listo, muchísimas gracias, caballero Julio. Ajá. Estilística o histórica, incluso el nombrecito como que nos ayuda. Se conecta con la tradición de lo que proviene y de lo que produce piezas tradicionales. ¿Sí ven? Denme un segundito para hacerlo un poquito más chiquito. Listo. Tenemos otras dos, dependiendo de la técnica de construcción. La popular, construcciones hechas por la propia gente, como artesanos o personas de poca instrucción, empleando materiales naturales y por lo general sin mayores aspiraciones de grandeza. Es decir, una sola planta más que suficiente. Y tenemos una que nos dice arquitectura común o vulgar, aquella realizada por profesionales del área obedeciendo un criterio meramente pragmático, es decir, de uso y funcionabilidad, sin tomar en cuenta mayormente una tradición arquitectónica, es decir, las racionales, ¿verdad? Aquí vemos una estilística o histórica, aquí vemos una popular, una más sencilla hecha a mano y una común, que es como las tenemos ahora más que todo, ¿verdad? Racionales, por decirlo así, funcionales, nada más. Y también tenemos según el periodo, porque como les había comentado, el tipo de arquitectura está dependiendo también al tipo de siglo que se tuvo en esos momentos, ¿sí? Porque un siglo con otro pudieron haber bastantes cambios. Arquitectura romana, aquella propia del Imperio Romano y también de herencia griega, se caracterizó por una gran funcionabilidad y lógica que no dejaba de lado los motivos de su importante mundo religioso. La barroca, caracterizada por la gran abundancia de detalles y ornatos. Es propio de los siglos XVI y XVII en Europa y en América Latina también. Y arquitectura neoclásica, típico del siglo XVIII europeo. Representó un retorno a los valores clásicos de la antigüedad grecolatina de la mano de la recién descubierta fe y la razón y la ilustración humana. Ya esto fue ya en la edad moderna, ¿verdad? Sí, la moderna. Ajá, la moderna. Y aquí tenemos una arquitectura romana, barroca y arquitectura neoclásica, como por decirlo, copiando la que es griega y la que es romana y obviamente dándole esas imágenes que habían antes, ¿sí?
Entonces, como podemos ver, tiene diferentes tipos lo que es la arquitectura, ¿verdad? No, obviamente no son solo edificaciones, sino que también habla bastante de la cultura que hubo en esa época, en esos tiempos, incluso la nuestra, a pesar de que es un poquito menos estética, si queremos verlo de esa manera, pero sí es racional y habla de una sociedad de que estamos, que se está tratando de priorizar lo funcional a lo estético. Y lo más seguro es que varios años después volvamos de nuevo al comienzo, porque así es esto, va y vuelve, sinceramente. Arquitectura y urbanismo. El urbanismo es una disciplina muy próxima a la arquitectura y que se encarga de la comprensión, conceptualización y mejoramiento de las ciudades. Para ello, emplea la geografía como herramienta fundamental para procurar el diseño más idóneo no solo de edificaciones y espacios públicos, sino de vías y sistemas de desplazamiento, para sacar mejor provecho al relieve, al clima y atender así las necesidades sociales y culturales de la población. Como se verá, tiene muchísimos puntos de contacto con la arquitectura y suelen estudiarse de manera conjunta. Es decir, es esta manera de poder construir, en este caso, lugares que sean armónicos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ustedes están en una calle con su moto, de repente de la nada, en la mitad de la calle no les va a aparecer una casa o no les va a aparecer un edificio. Entonces, es esta cuestión de poder razonar todo lo que viene siendo la arquitectura con urbanismo, o sea, ya meter a la población en sí. Este lugar va en este lugar va en este, yo no puedo poner algo aquí porque aquí ya hay un mercado en medio, a menos que lo quite y ponga algo igual de funcional, etcétera, ¿verdad? Ya es la planificación, si queremos decirlo así, esa planificación de una ciudad, de no poner una casa encima de la otra o no dejar espacio para lo que viene siendo peatonal, etcétera. No es solamente crear el lugar, sino también saber dónde colocarlo, dónde ponerlo, dónde va a ser más falta y dónde no estorbaría, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Y aquí podemos ver, obviamente, varias ciudades, los edificios, podemos ver tranquilamente que hay un espacio para las calles, para los autos que transcurran, no hay ninguna casa o un edificio en mitad de eso. ¿Por qué? Porque eso es el urbanismo, tratar de que todo tenga una acoplación, todo esté bien ejecutado y bien colocado, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Entonces, obviamente la arquitectura requiere muchísimo de lo que viene siendo quizás conocimientos matemáticos, más quizás hasta por decirlo universitarios, porque hay mucha gente que simplemente el arte no la siente como una carrera, ¿verdad? La arquitectura sí es una, pero también forma parte de lo que viene siendo el arte, sí, especialmente de las siete bellas artes. ¿Alguien tiene, por favor, una duda, una pregunta? No, listo, no se preocupen, veamos. Denme un momentito. Listo. Se encuentra Andrade Torres. Presente, licenciada. Listo, perfecto. Macías Intriago. Pardo Nieto. Ramírez Luna. Presente. Listo. Arellano Flores. Cedeño Rodríguez. Chagna Arias. Presente. Listo. Fernández Sánchez. Wambo Bonifaz. Presente, licenciada. Listo. Guerrero Yagual. Isaza Escobar. Junco Yajaira. Presente, licenciada. Listo. Mendoza Espinosa. Quesada Cuesta. Suárez Ochoa. Villa Suárez. Listo. No se olviden que las clases se encuentran grabadas, se encuentran subidas en el canal de YouTube, no solo la mía, sino también de las otras materias que ustedes tienen, ¿sí? Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.